vamos a actuar frente a ellas, qué común puede tener, por ejemplo, si tenemos una luxación y una fractura, qué puedo pensar cuando tengo a alguien que se golpeó y que sufre mucho dolor, lo primero que tengo que hacer, ¿no? Ya lo hemos ido conversando justamente en las 3 clases anteriores, pero es importante mantenerlo pues un poco más desarrollado en esta clase. Las fracturas un poco más peligrosas, digamos que tenemos que tener en cuenta algunos protocolos, algunas técnicas justamente del cráneo y de la columna vertebral. ¿Qué técnicas de inmovilización tenemos que pensar, que tener en cuenta? No se olviden de ello. Y siempre, como les dije desde el inicio, en primeros auxilios vamos a ver el tema del PAS, que siempre les voy a ir diciendo desde la primera clase, ¿no? Que es el PAS, el PAS, el PAS, el PAS. PAS de proteger, avisar y socorrer. No se olviden. Paralelamente a nuestro PAS, porque ya estamos socorriendo, estamos haciendo nuestra evaluación primaria y luego nuestra evaluación secundaria, ¿no? Nuestra evaluación primaria, acuérdense de 3 principales: conciencia, pulso, respiración, si lo tiene o no, y vamos a ver si es que no tiene ninguno, o al menos no tiene ni respiración ni pulso, entonces es necesario empezar con nuestra maniobra de reanimación cardiopulmonar, o en todo caso, pues si está atragantado, maniobra de Hemrich. Y si vemos que la persona está despierta, pero pues está, digamos, pues en el suelo, muy adolorida, tenemos que empezar a ver evaluar alguna lesión, ¿no? Desde heridas, hemorragias, y hoy que justamente nos toca las fracturas, luxaciones, esguinces, de manera general, y de cráneo y columna vertebral. Entonces, justamente acá mencionado nuestra valoración secundaria, ¿no? Acá coloqué esta imagen porque justamente es la que más cuidado debemos tener, que son las fracturas craneales. ¿Qué signos vamos a poder evidenciar? Lo vamos a ver más adelante en la clase, pero acá de una manera un poco introductoria, por así decirlo, vamos a ver que va a tener ojos de mapache, es decir, ojos oscuros, como si lo hubieran golpeado, ojos moreteados. Vamos a ver sangrado por la nariz, quizás sangrado por el oído. No vamos a ver coloración también morada en la parte de la nuca, y pues el sangrado que se va a dar justamente acá en la parte del cráneo. Sí se da exteriorizada, o quizás pues solamente vemos que la fractura se ha dado en el cráneo, pero se está eliminando por medio del oído, por medio de la nariz, y no se ha roto ningún hueso, pero sí hay fractura justamente o hay lesión en el cerebro, ¿no? ¿Qué lesiones? Entonces acá estamos. Ya vimos heridas, estamos ahora por el tema de traumatismos, desde la articulación, cartílago, músculo y hueso. Recordemos que nuestro sistema en sí le llamamos sistema musculoesquelético, ¿no? Pero en sí es un sistema neurocartílago, bueno, neuromúsculo articular, porque involucra varios de nuestros organismos, desde los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, aparte también el sistema nervioso. Recordemos que para que tengan movimiento tenemos que dar una orden automática al cerebro, o el cerebro pues responde para poder emitir esta respuesta y tener estos rangos de movimientos que se van a dar. Recordemos que también tiene que ver el tema de la alimentación, ¿no? Porque si nosotros no nos alimentamos adecuadamente con proteínas que permitan justamente que el músculo tenga movimiento, que tenga energía, pues se va a dar la disminución de tal, o quizás pues alguna otra enfermedad. O si hay muchos carbohidratos también, pues el tema de la obesidad se va a dar un aumento y menor probabilidad de poder recuperarse. Entonces, todas esas cositas tenemos que tener en cuenta. Dentro de estas lesiones vamos a ver desde fracturas, luxaciones, desgarro de meniscos, que también podemos encontrar. Esas enfermedades, digamos que se detallan pues, o se ve ya con el especialista o personal de salud, pero de manera general, para que lo tengan en cuenta, porque el manejo, digamos, de tanto fracturas, luxaciones y contusiones es muy parecido. Contusiones, ¿se acuerdan que lo hemos visto en la clase pasada? Muy tal parecido, tal cual. El desgarro de meniscos también, porque es una lesión osteomuscular, la rótula de la rodilla, por así decirlo, los desgarros y todo el tema de las fracturas. Para tener en resumen esta imagen que coloqué acá, que observamos tendón, articulaciones y ligamentos, es una imagen que nos ayuda, pues, ¿no? De una manera a sintetizar justamente. ¿Qué es el tendón y el ligamento? Es como si fueran unas ligas, tal cual, ligamento, por eso viene de ese nombre, unas ligas que podemos estirar, por eso es que da justamente este tema del movimiento. El tendón es aquel que va a unir justamente el hueso o la articulación con el músculo.
Entonces tengamos en cuenta, es músculo, hueso, articulación. Y el ligamento que va a unir articulación con articulación, como vemos en una rodilla. Imaginemos que esta es una rodilla y estamos viendo el ligamento, articulación, perdón, unido por diversos ligamentos laterales, cruzados, etcétera, que podamos tener. Esto de manera estructurada también nos menciona sobre el número de huesos en total que tenemos, de una manera general, ¿no? Para tener conocimientos generales, cuántos huesos tenemos. Estos huesos también están rodeados por músculos, por vasos sanguíneos, por nervios, por tendones que lo van a unir a los músculos, y entre articulación con los ligamentos. Los huesos tienden a ser, pues ustedes mismos miren el esqueleto, ¿no? O miren su propio organismo, desde los huesos largos, como son de los brazos, de las piernas, huesos cortos, ¿no? De los deditos, huesos planos, por ejemplo, la parte de atrás de nuestros omóplatos, detrás de la parte de la espalda arriba. También tenemos, pues, y aquellos que crecen, y bueno, los pequeñitos que también tenemos o cortos, que son la columna vertebral, ¿no? Que sabemos cómo están. ¿Qué más? Los huesos van a crecer desde nuestro nacimiento, van a empezar a tener el tema del crecimiento, el desarrollo. Tengamos en cuenta el tema de alimentación, de genética del lugar donde se encuentra también. Y como mencioné, están conectados entre sí mediante articulaciones, ¿no? Hueso, articulación, o acá, digamos, hueso, articulación y articulación con un ligamento. Y así van a ir, pues, teniendo esta flexibilidad, movimiento. Y el músculo justamente unido a ellos mediante los tendones, no se olviden eso. Como vemos acá, estos ligamentos pequeños, ¿no? Tenemos acá articulación, un ligamento que les está uniendo, que le decimos cápsula articular, ¿no? Los ligamentos unen entre sí cada hueso, y acá tenemos un músculo y el tendón que lo está uniendo al hueso, ¿no? Las funciones generales del sistema musculoesquelético, básicamente es el tema biomecánico, el tema de movimientos y el tema también que nos ayudó a tener la postura. Eso es básico, ¿no? Como dice acá, el sostén mecánico del cuerpo es el sistema esquelético, en sí los huesos, todo lo que el esqueleto observamos nos va a dar digamos, un orden o que nos permite estar parados, sentados, bueno, podamos tener justamente esas posiciones, esas posturas. Por eso es el mantenimiento postural. El soporte dinámico, que nos ayuda a tener el tema de movimientos, sea de flexionar, sea de extender, sea de rotar, etcétera, todo tipo de movimientos que vamos a tener en nuestras articulaciones. ¿Qué más? De protección también de las vísceras, por ejemplo, lo que son las costillas, va a proteger, ¿no? El corazón, los pulmones, en especial estos órganos. Entonces, diferentes partes del cuerpo va a ayudar a proteger la cabeza, todo lo que es el cráneo, pues el cerebro, ¿no? Y un almacén metabólico también, porque tiene la función de modular justamente ciertas sales, calcio y fosfato, que van a ayudar justamente en nuestro metabolismo. Órgano principal son dos, cabeza y columna vertebral, que siempre los menciono. La columna tiene, pues, está formada por vértebras cervicales, que son del cuello, torácicas o dorsales, que le decimos la parte de la espalda, las lumbares, la parte de espalda baja, ¿no? El sacro, ya la parte donde vamos a sentarnos, y el coxis, pues, la parte final, como una cola de caballito que tenemos. Entonces, ¿qué van a ayudar? A sostener la cabeza, aportar la flexibilidad, porque vamos a poder rotar, vamos a poder doblarnos, flexionarnos, etcétera. Esta es la columna que va a ayudar justamente a esta parte, por eso se llama columna, que va a ayudar a sostener el cuerpo. Por eso es muy importante mantener el tema del peso corporal, porque si no empiezan las dolencias, dolores lumbares, el tema de pinzamientos, el tema de problemas justamente en estos huesos, en esta columna, ¿no? Y protege, pues, a la médula espinal. La médula es aquel órgano nervioso que se encuentra dentro de estas vértebras, por eso es muy importante cuidar y tener en cuenta. Entonces acá tenemos los 33 huesitos de la columna vertebral, empezando por la columna cervical, las vértebras cervicales, las torácicas, lumbares, sacro y coxis, como ya les había mencionado. Los huesos de la cabeza, muy importantes también, no se olviden de estos huesitos. Parte de atrás, rápidamente, hueso occipital. Parte de acá, que viene después de la parte de la nuca que le decimos, está el hueso parietal. Seguimos con el hueso temporal. ¿Qué más seguimos? El hueso frontal. Eso es lo más importante que se deben acordar. Hueso frontal, hueso temporal pequeño, hueso parietal grande y hueso occipital, el que se encuentra en la parte de la nuca, que es el que más sufre los golpes o el que suele dar, pues, las fracturas de cráneo, ¿no? De base de cráneo.
Estos huesitos de la cara son aquellos pues, que también debemos tener en cuenta el maxilar, tanto superior como el inferior. Muy importante tenerlo en cuenta porque son aquellos que nos va a ayudar a, uno, a tener el tema de la inmovilización y a saber cómo colocar nuestras manos y dónde colocarlas. ¿Okay? Entonces, sabiendo ya como un resumen, de una manera de introducción que mencioné todo lo que es el tema del sistema musculoesquelético o neuromusculoarticular, tenemos que tener en cuenta ahora que toda esta parte del cuerpo humano, que es de huesos desde la cabeza, columna vertebral, brazos, piernas, etcétera, ligamentos, tendones, pueden sufrir diversas lesiones, empezando por estas que vamos a ver, que son desde esguinces, luxaciones, fracturas. Lo más fácil, digamos, manejable en casa son los esguinces, ¿no? Son aquellos traumatismos que son los deportes que se pueda dar. Luego siguen las luxaciones, el tema de articulación, y la fractura ya el tema del hueso, que es lo que más dolor puede presentar, mayor complicación que se pueda dar. Esguinces, ¿qué son? Las esguinces, la separación, como dice acá, momentánea de la superficie articular. Miren acá, la superficie articular generalmente después de realizar un movimiento forzado. Se está caminando y justamente no dobla bien el pie y se resbala y dio un movimiento forzado, fuerte, brusco. Y va a producir justamente un estiramiento muscular. Este estiramiento muscular que a veces con ruptura que se puede dar, es un desgarro muscular, ¿no? Entonces, el esguince va a ser justamente esta lesión que se va a dar en la articulación, ¿no? Y como está uniendo articulación a articulación, ¿qué es lo que une? Los ligamentos. Por lo tanto, lo que va a romper son hacer, aparte del músculo que se da el desgarro desde leve hasta su ruptura, también se da lo que es el tema de la lesión de los ligamentos, que en este caso lo llamamos esguince. Y en el desgarro o en la lesión de estos ligamentos vamos a encontrar varios tipos también que nos va a ayudar, tipo 1, esguince 1, 2 y 3, que nos va a ayudar a ver desde leve, moderado hasta el más severo, ¿no? Ahora, el esguince, como menciona acá, ¿se puede dar con un arranque de trozo de hueso? Sí. Es decir, con una fractura, sí. Es decir, podemos tener como una mixtura, por así decirlo, de estas lesiones, sí. Podemos tener un esguince, podemos tener junto a ello una luxación y junto a ello una fractura, sí, tal cual. Podemos tener todo, ¿no? Esto solo se puede detectar a través de una radiografía. Por eso cada vez que tenga una lesión y sea muy fuerte el dolor, siempre recurrir al centro médico para que les puedan sacar una radiografía y así descartar que haya un problema justamente de fractura, por más pequeña que sea, que es la incompleta, que le decimos, o una fractura, una fisura, ¿no? Entonces siempre es necesario tenerlo en cuenta. ¿Qué síntomas vamos a tener en un esguince? Ustedes van a ver el desarrollo de la clase. Las lesiones que vamos a ir viendo son muy similares, es decir, los síntomas o las características son muy similares. ¿Por qué? Porque justamente afecta desde la parte externa hacia la parte interna, que es la más afectada, ¿no? Es decir, vamos a ver si se golpeó justamente esta zona o tuvo este movimiento forzado, brusco, vamos a ver que la parte externa morada, hinchada, con dolor. Eso es básicamente todo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Desde dolor leve hasta dolor intenso justamente en esta zona. Inflamación, ¿qué significa inflamación? Va a estar hinchado, va a estar caliente, doloroso y posiblemente va a empezar a ponerse rojo y después morado, ¿no? Va a haber dificultad para movilizar la parte de donde se sufrió justamente este esguince. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si es en la mano, en este caso, como vemos la imagen, es un pie, ¿no? De repente pues no va a poder caminar, necesita de ayuda, ahí va a ayudar a ver la clasificación que vamos a tener en este tipo de esguince. ¿Qué más? La lesión puede ir acompañada o no de hemorragia, justamente de los tejidos, como les digo, acá por ejemplo vemos estos hematomas, ¿no? Que le decimos contusiones, pero que ya está afectando un poco más, no solamente la parte externa, sino que ya está teniendo un tema de los ligamentos, ¿no? Hematoma en la zona. Entonces, en la primera que vamos a ver justamente es la esguince tipo 1, bueno, ahí es grado 1, que es esguince, no es heridas abiertas. Entonces, en el grado 1 vamos a ver un tema que empezamos con leve, moderado y el grave o severo. Entonces, en el grado 1, ¿qué vamos a tener? Hay una lesión parcial del ligamento, ¿no? No el ligamento, como les dije, es tal cual una liga. Va a ver como que se estiró, más no se rompió, está distendido, está estirado. Un poco de dificultad para caminar, de repente le decimos, empieza a caminar, ¿no? Es un esguince de tobillo, en este caso.
y no puede. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una contusión, no es un golpe, es una lesión de la parte superficial, pero ya hay una dificultad para poder doblar. Entonces, ya debe haber alguna alteración de ligamento o de la articulación, por eso. ¿Qué más? El lesionado va a tener muy difícil el tema de apoyar. Por ejemplo, le digo, pon tu pie en el suelo, le va a doler, le va a doler. Si empieza a doler más de 5, digamos, le decimos del 1 al 10, cuantifica cuánto te duele. 1 es muy poco, 5 es más o menos y 10 es mucho. Si nos dice pues un 4 o 5, ya empezamos a cambiar de leve a moderado, ¿no? Va a haber dolor en la parte, se va a hinchar, edema, le decimos a la hinchazón, como vemos acá, pero no va a existir ninguna inestabilidad mecánica. Es decir, va a dar unos pasitos, va a empezar a caminar de repente con ayuda, pero sí lo hace, ¿no? Un poco. Le decimos mueve, si hay dolor, obviamente, por la misma inflamación, pero no va a dificultar el que camine. El tipo 2 o el moderado, vamos a tener ya una lesión un poco más, ya no va a ser simplemente el tema de estiramiento de este ligamento, sino que ya va a haber un poco de desgarro. Ya va a haber un tema de que se está empezando a romper un poco, ¿no? Va a haber una limitación ya para un poco más para el movimiento, porque va a haber mayor dolor, mayor hinchazón, ¿no? El edema ya va a empezar a ponerse moradito, a diferencia del otro, y va a haber pues una inestabilidad porque no vamos a poder ni siquiera parar. Y en el grado 3, que ya es un severo, que ya está la ruptura general, ¿no? Como vemos acá, tipo 1 está inflamado, estirado, tipo 2 se da la ruptura parcial y tipo 3 ya se está dando la ruptura general. Acordémonos que estas lesiones que de los 15 ven acompañados también de las lesiones del músculo, porque también se estiró el músculo, también se pudo haber roto, también hay desgarro muscular, acuérdense de eso. Por ese color morado que se pronuncia un poco más fuerte, ¿no? En la lesión 3 ya hay la ruptura completa, como les dije, hay pérdida de la función, ya no puede moverlo, hay mucho dolor y podemos confundirlo a veces con fractura. Y la única manera de poder diferenciarlo, ¿cuál es? Una radiografía, es decir, llevarlo a un centro de salud para que le tomen, sea evaluado, ¿verdad? El dolor es bastante y el edema también se presenta bastante. ¿Cómo vamos a actuar? En cualquiera de los tres, si nosotros estamos jugando fútbol por ahí y alguien estuvo jugando y justamente el tema de que se cayó corriendo de repente al jugar fútbol, o de repente alguien que estuvo caminando y se dobló el pie al estar bajando pues una escalera, o de repente hacia la pista, la vereda, etcétera, que muchas veces se dan esos casos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es mantener nuestro paso, no se acuerden, porque si estamos, digamos, en el filo de la pista, que se cayó alguien, que se resbaló, no vamos a tener a esa persona justamente en el filo. Puede pasar una moto, un carro a velocidad, ustedes saben que a veces no observan, un bus, un micro, una combi, que mucho peor observan, entonces se puede dar este peligro de tener dos víctimas y no solamente una. Entonces siempre nuestro paso, tenerlo en un lugar seguro, avisamos rápidamente y empezamos a evaluarnos. Está consciente, pulso, respiración, bacán. Seguimos entonces con la evaluación, empezamos con lo que es el pie. Es paralelo todo, es rápido, no se olviden siempre de tener esa rapidez. Y en el tema, pues, empezamos a evaluar el pie. En este caso siempre nos quedamos con el típico caso que se va a presentar más va a ser ¿no? El del esguince de pie, de tobillo, perdón. Entonces vamos a colocar, si tenemos a la mano a alguien que nos pueda proporcionar hielo o una compresa fría, perfecto. Si de repente fue en el trabajo, fue en casa, perfecto. El hielo significa en una bolsita y lo colocamos cubierto con una toallita. Nunca directo, y siempre les repito, nunca directo el hielo porque si no va a producir quemadura. Lo que tenemos que hacer es mediante una bolsita, pero sí tenemos que sentir el frío. Cuando nosotros le preguntamos a la persona, a la víctima, ¿siente frío? Sí, perfecto. Entonces eso es necesario, ¿ok? Vamos a colocarlo por 20 minutos mínimo o hasta que podamos llevarlo al centro de salud. Si es leve, podemos colocarlo 20 minutos y de repente cada 6 horas repetirlo y empezar a ver cómo sigue, ¿no? Si ya empieza a ser moderado severo, hay una equimosis, está moreteado, entonces ya es necesario que sea evaluado para descartar la fractura. No se olviden de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un reposo en esta zona, vamos a inmovilizar rápidamente, vamos a poner a la persona echada, siempre echada, o en este caso como está, pues despierta, no ha tenido un problema de inconsciencia, entonces podemos ponerlo sentada y mientras tanto podemos elevar el miembro, ponerlo en descanso, de repente una almohadita acá abajo, colocarle el hielo y tenerlo así en reposo tal cual. Tenemos que elevar, no se olviden, entonces es reposo, hielo, extensión, pero inmovilizamos sí o sí.
Si queremos descartar una radiografía, pues lo descartamos llevándolo al centro de salud y diciéndole si hay mucho dolor. El dolor es intenso para descartar una fractura. Nunca se olviden de eso, el descartar una fractura. ¿Okay? El de fascitis plantar es una lesión que se da justamente para que conozcan esta fascia. Acá. La fascia plantar es el tejido, como vemos en la imagen, que se da desde la parte del tobillo, desde la parte, perdón, del talón hacia la parte de los deditos. Es una liga también, es un tejido fibroso conectivo, es una liga que justamente nos va a permitir tener estos movimientos de caminar, ¿no? Hacemos el movimiento de caminar, de extender, de flexionar, extender, flexionar en nuestro pie también. Ustedes saben el movimiento ahorita donde están sentados, punta talón. No sé si algunos bailan marinero o más o menos han visto, punta talón, ese movimiento. Esa movilidad va a permitir también, aparte del tema del tobillo, el tema de la fascia, ¿no? Que nos va a permitir. Este tejido grueso en la planta del pie que conecta el calcáneo o la parte del talón a los dedos y crea justamente el arco del pie. El arco del pie plano, a veces han escuchado, ¿no? Cuando hacemos el dibujito en nuestra planta del pie sobre un papel blanco y se empieza una evaluación para poder visualizar ese tipo de pie que tenemos. O de pisada, perdón. Cuando este tejido se inflama o se hincha, le denominamos fascitis plantar. ¿Cuándo se inflama este tejido? Se inflama cuando estamos mucho tiempo parado, cuando no hacen sus pausas activas, su descanso, y están mucho tiempo parado, cuando cargan mucho peso, cuando se mueven los movimientos, etc. Y esto pues, y esta fascitis por la misma inflamación, pues va a ser bastante dolorosa, porque justamente nuestra planta del pie, donde nosotros vamos a cargar todo nuestro peso para poder caminar. Por eso es que va a dificultar justamente el tema de caminar. Acá lo vemos mucho mejor, ¿no? Esta fascia del calcáneo, del talón, como lo quieran decir, hacia los deditos. Se inflama justamente en la parte media, es donde nos va a dar un poco más de dolor. Y vamos a confundirlo muchas veces con el tema de una lesión del huesito y vamos a estar pensando de que no es una fascia o que no es simplemente una inflamación porque estoy mucho tiempo de parado, sino que ya tengo pues mi pico de gallo en mi talón, en mi calcáneo, ¿no? Entonces eso es lo que la mayoría piensa. Se saca una radiografía, porque a veces solitos o más se sacan una radiografía y no hay nada. Y dicen, pero si no tengo nada, no tengo un pico de gallo, no me está saliendo nada del hueso, entonces, ¿qué me duele? Es su fascia. Y la fascia obviamente no se va a visualizar en la radiografía, porque no es un tejido pues óseo, ¿no? Ni articular. ¿Qué personas van a tener un poco más de dificultad, digamos, o más propensas a que se inflamen? Las personas con pie plano, pie hiperpronado, que aumenta la tensión. Hiperpronado o plano es aquella que no tenemos el arquito pues conforme deberíamos tenerlo, lo típico, ¿no? El dolor es insiduoso, es decir, no se presenta de manera brusca, sino poco a poco y digamos que empezamos a presentarlo un poquito y después un poco más fuerte y después baja, después más fuerte, así, hasta que ya se presenta de una forma pues un poco más intensa. Aumenta al levantarse en la mañana y después de cargar mucho peso, también estar mucho tiempo en reposo o estar mucho tiempo parado. No se olviden de eso. El efecto cabestrante es la flexión de los dedos que aumenta el arco del pie, justamente. Bueno, los problemas que justamente les había dicho, el tema de la obesidad, el tema de las largas distancias, superficies desiguales, el tema del tendón de Aquiles también, los zapatos a veces que pesan, zapatos que no tienen una adecuada plantilla, zapatos que por la moda a veces decimos, no, sí, no pesa, lo voy a utilizar, o es un zapato que no tiene una plantilla, una plantilla con un arco adecuado para quienes ya tienen pie plano y peor dificulta y les va a producir pues una inflamación y un dolor tremendo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a calmar esta fascitis? Ejercicio, hielo tal cual le mencioné con el tema del esguince, y lo que es 20 minutos, no se olviden de 20 a 30 minutos podemos colocar en la parte de la planta y ejercicios. Ahí sí son ejercicios de estiramiento. Como vemos acá, una toallita, de repente tenemos el cinturón, ¿no? Y empezamos a estirar desde la parte media, de media para arriba, hacia nosotros. Y hacemos esos ejercicios y repetimos. 5 veces, 5 veces, 5 veces, vamos repitiendo. De 5 a 10, vamos aumentando otra vez 15 y así vamos a ir aumentando. O con una pelotita también hacemos el tema de la presión
¿no? Vamos a ir poniendo la pelotita, un pie, el otro pie, un pie, el otro pie, y el tema de punta de talón también es que podemos hacer ejercicio cuando estamos sentados, ¿sí? Entonces son esos ejercicios básicos que son muy importantes tenerlos en cuenta. A ver, voy a leer sus preguntas antes de seguir con luxación. Buenas tardes, se logra. ¿Qué podemos hacer, Victoria, si una persona que recoge una caja del suelo no dobla las rodillas y le sobreviene un fuerte dolor en la cintura que le impide moverse y volver a enderezarse? Ok, Victoria. Ese tema justamente lo vemos en la otra clase que también doy, en el tema de ergonomía, en la carga manual. Eh, la adecuada carga manual primero tenemos que tener en cuenta. O digamos que por un tema de cuidarnos, debemos tener en cuenta que las mujeres podemos cargar hasta 15 kilos, los varones hasta 25. Si bien estamos entrenados, y yo sé que la mayoría no hace caso porque en especial estibadores, mercados, costales de cemento, etcétera, cargan más de 40, que costal pesa pues mínimo 50 creo. Entonces, tienen este tema del peso primero. ¿Okay? Lo segundo, el tema de la postura. Si bien la postura adecuada es que nosotros vamos hacia el paquete, digamos que pesa 10 kilos, ¿ok? Le pongamos así, Victoria. Pesa 10 kilos, entonces yo me acerco lo más cercano posible, abriendo mis piernas y doblando justamente las rodillas, como tú lo mencionas. Esa es una manera de controlar. Antes de decir qué hacer después de la lesión, primero hay que ver la prevención. Dentro de la prevención es esto, el tema de cuánto peso vamos a cargar o podemos cargar, el tema de que tenemos que abrir las piernas frente a este objeto, tenemos que doblar las rodillas con nuestra columna derecha y empezar a elevar este paquete con las dos manos, no solamente con una, con las dos manos, lo más cerca posible a nuestro cuerpo y trasladarlo justamente hacia donde vamos, ¿no? Si ahora ya hice esta actividad y produjo una contractura lumbar, que es lo que estaba diciendo, ya se dio este peligro, ya tenemos este riesgo, ya tenemos hasta una lesión musculoesquelética, que es un lumbago. ¿Qué vamos a hacer? Es tal cual un tema de esguince, por así decirlo, o un tema de tema muscular, ¿no? Ahora, no se va a poder mover porque la contractura, cuando tú te agachas de frente, creo que acá tengo una imagen, quiero, a ver si les muestro. Esperen, que justo en la otra clase les voy a, bueno, los que están en la otra clase les, espérenme. A ver, para enseñarles más o menos. Ok. Ya. Voy a compartirles, ya, porque es muy interesante justamente lo que he mencionado ahorita. Pero es solamente una imagen que les voy a compartir, no se preocupen, no les voy a dar mucho tiempo de esta. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Miren cómo están estas vértebras, lo normal, ¿no? ¿Qué pasa? De que nosotros a la hora de hacer esta curvatura, de doblar, sí logra visualizar, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, a la hora de visualizar, de doblar, perdón, a la hora de flexionar esta columna, vamos a producir justamente de que lo normal que está este anillo, se produzca una hernia. Esta hernia que se va a dar justamente en este anillo, se va a inflamar. Miren, de lo que estaba amarillito, acá se vuelve rojo porque se inflama, se vuelve un poco más rojo, pero se va a dar justamente la formación o un pinzamiento de este disco. ¿Por qué? Nosotros acá, no, acá quiero que, acá. Nosotros al tener esta mala postura de estar doblándonos, digamos que al momento de que estuvo cargando, hizo esta postura, ¿verdad? Miren cómo la columna, muy aparte de que se dobla hacia adelante inadecuadamente y forma este pinzamiento y por ende más adelante una hernia, va a producir que se haga este movimiento de la columna hacia un costado, que le llamamos, bueno, la escoliosis, ¿no? Y estos músculos, miren acá esta espalda, miren cómo se va a deformar el tema de la estructura muscular.
y al darse eso se va a inflamar. Y al momento de inflamarse bruscamente porque hizo ese movimiento, entonces produce este dolor que no lo va a dejar ni mover, por esto, básicamente. Este tema postural empieza a formar una nueva curvatura y aparte del tema contractural en el músculo, también va a formar el tema del disco vertebral. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir. Ahora, quiero seguir con esto y ahorita te explico. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer justamente porque presentó esa lesión ya? Y es una contractura. Lo primero que ustedes van a pensar, lo primero que ustedes tienen que saber es que es una contractura. De frente, la primera vez no va a ser una hernia. ¿Se va a presentar una hernia, un pinzamiento? Sí. Pero lo primero es una contractura. Por lo tanto, si ya tengo un tema de contractura, un tema de un desgarro muscular por ahí que puede empezarse, hielo. Inmovilización, la persona no va a poder pararse. Entonces, lo que no le voy a obligar que se pare rápidamente, lo que voy a ir es ir a traer hielo, ¿no? Ir colocándole e ir diciéndole que le coloco 20, 30 minutos y diciéndole que se vaya, por favor, enderezando poco a poco, y hasta llevarlo a un lugar que se acueste, a la cama de repente, y colocarle un poco más el hielo, y de repente, pues, un spray, ¿no? Para el dolor, para que yo desinflamar, más no masajes. Si ahorita le hacen masajes, le va a doler mucho peor. Lo único es hielo para ayudar a desinflamar y algo para que le ayude a desinflamar. Un spray o una cremita, ¿ok? Nada más. No le coloques nada más, no le hagas ejercicios porque los primeros de 3 a 5 días lo que queremos es que desinflame. No va a poder hacer otra vez ese trabajo, o por lo menos que no esté preparado. Por eso es que lo menciono siempre estas técnicas de doblar las rodillas, como lo mencionó, doblar las rodillas, abrir de piernas, mencionar tener el paquete cerca a ustedes, es muy necesario. Pero en todo caso, siempre el tema del hielito, no se olviden. El hielito, desinflamar de 3 a 5 días y sí o sí hacerse ver por el especialista para poder descartar que ya se esté dando el inicio de una herniación o un pinzamiento. ¿Ok? Perdón, y si dice 11, no entendí eso. Los ligamentos, las articulaciones, tendones se regeneran. A ver, cuando nos fracturamos, el hueso sí se regenera, ¿ok? Los tendones y ligamentos sí, porque son un tejido conectivo fibroso, es como una liga. Las articulaciones, básicamente la articulación es la parte final del hueso, así que de que se va nuevamente a formar los osteocitos, es decir, los huesos se vuelven a unir para formar todo eso, sí, se regenera, pero recordemos también los factores. ¿Qué factores tenemos? Edad, genética, sexo, principalmente y antecedentes, ¿no? LIC. Bueno, no soy LIC, soy doctora, pero bueno, y el vendaje en que ayuda en el esguince. El vendaje es en el grado 3. Más que todo necesitamos desinflamar, inmovilizar, ¿ok? Inmovilizar, desinflamar, hielo, inmovilizar y ser trasladado. Recordemos, nuevamente les repito, si es un dolor moderado o severo, necesitamos sí o sí que sea evaluado por el especialista, que sea evaluado en un centro de salud para descartar una fractura. Ok, buenas noches con todos. Mi columna tiene que formar porque nace con tortícolis congénita, ok. Mi columna del cuello por estado oxidado muy claro. Perfecto. Ahí, Milena, sí tenías que hacer el tema de terapia. Me imagino que lo habrás manejado o lo seguirás viendo, el tema de terapia física para ayudar con unos ejercicios para que también no te produzca muchas contracturas por ahí, mucho dolor. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que quiero, aprovechando justamente este tema que todos me han comentado, quiero que hagan... ¿Dónde está acá? Alguien me preguntó por ahí y acabo de leer algo que justamente lo iba a mencionar hoy en mi clase, en la noche, más adelante. Fajas, no. Ojo, las fajas producen, en especial estas fajitas negras, estas fajas que tienen como unos tirantes negras que utilizan, y he visto en muchos estibadores. Estibadores son aquellos que cargan pues los costales que están en los mercados, etcétera. O he visto muchas personas que son obreros también. Ojo, no lo recomiendo porque el tema perdón, el tema de que utilizan ustedes las fajas va a producir mayor contractura y ahí sí produce la probabilidad de que aparezcan mucho más las hernias lumbares. No se recomienda.
a nivel normativo, por estudios se han hecho con el uso de estas fajas, y no se recomienda. ¿Okay? Ahora vamos a ver entonces un tema de pausas activas rápidamente, porque quiero que también se relajen un poco, y de ahí sigo viendo las preguntas, ¿ok? Y de ahí sigo viendo las preguntas con respecto a la clase, no se olviden. Estamos en primeros auxilios, quiero que sepan ustedes cómo actuar, ¿ok? Más no las consultas médicas, porque ahí sí no los doy, solamente doy recomendaciones. Veamos entonces estas pausas. La idea es relajar el cuerpo. Vamos a hacer primero un movimiento de cabeza. Vamos a poner desde el frente el mentón hasta el pecho y vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3. Vamos a volver al frente y hasta 4. Perdón. La idea es relajar el cuerpo. Vamos a hacer primero un movimiento de cabeza. Vamos a poner desde el frente el mentón hasta el pecho y vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver hacia el frente y mirar hacia arriba hasta donde más podemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver al frente y hacerlo primero para la izquierda y después para la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir hacia abajo, vamos a ir a los hombros. Primero vamos a hacer 5 círculos hacia adelante y después 5 círculos hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Primero un hombro y después el otro. Y después de esas cantidades de 5 y 5 vamos a hacer 5 de los 2 hombros juntos hacia adelante y 2 hombros juntos hacia atrás, haciendo siempre círculos. La idea de esta actividad es relajar el cuerpo y hacer más ameno todo. La otra opción de pausas activas. Hasta ahí quería más o menos hacer el tema de las pausas, porque de ahí vamos a seguir con más. El tema de la parte superior, ¿no? Han visto de los hombros, cómo vamos a relajar un poquito. Es muy importante tenerlo en cuenta también. Ustedes están ahí en la computadora o con su celular, entonces es necesario que también se ejerciten para que no haya ningún problema. A ver, acá había leído... Perdón, sus preguntas. Doctora, la luxación viene a ser la articulación cuando no puedes mover. Un paciente que después no puede aplicar compresa fría tensa. Rosario Salinas, ¿no? Sí, la luxación vamos a verlo ahorita. Tiene que ver con el tema de la articulación, justamente cuando se sale de su sitio. En términos coloquiales les explico. Ahora sí, aplicar compresa fría. El tema de los TENS ya es un tema del personal de salud, que son los tecnólogos médicos en terapia física, ¿no? Ahí sí tenemos que hablar en términos ya un poco más personal de salud, como les repito. Este curso es primeros auxilios para todos en general, por eso es que a veces hablo de manera, pues, con mi terminología, pero después la quiero explicar para que se pueda entender por todos y puedan dar ustedes lo primero que tienen que hacer. Ya saben qué son los primeros auxilios, son las técnicas básicas, sencillas y rápidas que ustedes tienen que plantearse y actuar para poder salvar la vida, ¿no? Y disminuir las complicaciones. Recuerden siempre que este es el fin y el objetivo de esta clase, de este curso, ¿ok? Veamos entonces, luxación, ¿qué es? La luxación es la separación justamente de la superficie articular, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, vemos una articulación del hombro, donde vemos la separación justamente de esta parte, de la parte de la articulación, sale la parte capsular y produce pues la inflamación y vamos a ver como un bulto ahí. Las principales causas, ¿cuáles van a ser? Las caídas o los impactos fuertes, en especial con los adultos mayores, ¿no? A veces también los niños cuando se caen. He visto caídas hasta de la misma cama que ha producido una luxación en el hombro. ¿Qué síntomas vamos a presentar? Muy parecido a casi todas las lesiones musculoesqueléticas, como podemos ver que preguntaron ahí los lumbagos, desgarros musculares que pueden darse, esguinces, el dolor. Va a haber mucho dolor por consecuencia de la ruptura o la tensión que se produjo justamente en esta parte. Recordemos que si la articulación salió de esta parte de su cápsula capsular, va a también comprometer lo que son ligamentos, ¿verdad? Va a comprometer si el ligamento también, la articulación salió de su sitio, va a comprometer el músculo y por lo tanto también los tendones y todo lo que tenga que ver con las fibras musculares. ¿Qué más? Se va a inflamar la zona. La inflamación de la zona va a estar roja, caliente, hinchada, dolorosa, bastante dolorosa. Y la deformidad, porque vamos a ver si esta parte de acá, como vemos, está fuera de su sitio, va a estar justamente, vamos a ver como un bulto.
¿no? Y podemos confundir hasta con una fractura, no se olviden de eso. Y no vamos a poder, pues, tener la movilidad de este brazo por el tema de que está fuera de su sitio la articulación. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Como les repetí desde el inicio, muy similar a todas las lesiones, solo que en esta ya agregamos una cosita más, a diferencia del esguince. En el tipo de esguince tenemos que inmovilizar, teníamos que poner hielo, ¿verdad? Acá, aparte de nuestro PAS, aparte de nuestra evaluación primaria, que siempre les repito y tienen que primero hacer, vamos a aplicar el frío, vemos una bolsita, hielo, cubierto con una tela, ¿verdad? Vamos a inmovilizar esta parte, el caso fue un tobillo también, ¿no? Inmovilizamos rápidamente, no reduzcamos, una de las recomendaciones muy importantes, es decir, no traten ustedes de ponerlo en su sitio, porque va a ser mucho peor. Yo sé que algunos me van a responder, pero yo lo hice una vez, o a mi vecino lo hicieron, o a mi familia, mi tío lo hace, o el huesero se fue y le hizo, perfecto, sí. Las consecuencias que más adelante se puedan tener, o inmediatas, afectación de nervios, afectación de arterias, afectación de venas, etcétera, es mucho peor. De repente, en ese momento, no dio la consecuencia, ¿no? Y dijo, no, pero sí, lo puso en su sitio y no me pasó nada. Ahora la pregunta es, ¿después de cuántos años? Ya hemos visto casos, después de 5 años, por ahí, alguien te fuiste al huesero, tu vecino, etcétera, te puso en su sitio el hueso, ¿no? Sin tener conocimientos, me refiero de personal de salud. ¿Y qué pasa? Después viene y dice, no, pero tengo un problema con el hombro, como que suena o me duele, ya lo tengo meses. No tienes en cuenta que ya tuviste un antecedente, una luxación, que no lo manejaron adecuadamente y que pues por ende ya tuvo una consecuencia en la inflamación de ligamentos, de esguinces o de otro órgano que pueda estar rodeando esta articulación y por ende pues produjo esta consecuencia. Pongámonos también a pensar en todos los pros y los contras que podamos tener. Por eso es muy importante la preparación. ¿Ok? Como es acá, podremos dañar nervios, vasos sanguíneos de esta articulación. Y a veces he visto que producen hasta fractura por querer hacer eso. Y trasladar a un centro de salud porque en el caso, sí, de una luxación, es necesaria una radiografía. Sí o sí necesitamos una radiografía para poder ver o descartar que haya algún tema de fractura. No se olviden de eso. En tema de las fracturas, en el tema de las fracturas, vamos a tener en cuenta dos tipos, o bueno, son varios tipos, ¿no? Dos que les voy a mencionar. Una es la fractura completa, que podemos encontrarla desde estas imágenes, y la fractura pues incompleta o la pequeña, que es la fisura. La fisura es como esta, por ejemplo, acá lo vemos esta imagen. Miren, una fisura es una pequeña, digamos, fractura, a veces lineal, pequeñita, que no logra romper todo el hueso, sino una parte nada más, por eso es incompleta, y por ende, pues no tenemos el abultamiento ni la dificultad para poder movilizarla, pero sí hay mucho dolor. Desde el dolor es demasiado y un poquito de dificultad para poder mover, digamos, ¿no? La mayoría de fisuras que se dan en los dedos o en las manos, entonces dicen, no, sí lo puedo mover en mi mano, entonces no hay fractura. Prefiero una radiografía a descartar, porque se han dado casos y he visto en los que no pienso que es fractura, sacamos radiografía y se logra visualizar, ¿no? Entonces, la mayoría de las fracturas están causadas por los golpes, traumatismos, accidentes, que se puedan dar justamente en esta zona de los huesos, ¿no? Ahora, en los adultos mayores es donde más se produce, ¿ya? Por caídas hasta el mismo nivel, es decir, se resbalaron, se cayeron y provocó una fractura de lo que es la pierna, la rodilla, etcétera. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de fracturas, desde las abiertas hasta las cerradas. Una vez creo que les pregunté a ustedes, las fracturas abiertas son aquellas que vemos expuesto el hueso, ¿verdad? Lo vemos expuesto. Acá, por ejemplo, vemos que formó una herida y formó justamente, pues, herida hemorrágica. Tener en cuenta esto porque son las más peligrosas, tienen puerta de entrada a bacterias. Y la fractura cerrada vamos a ver un abultamiento, bastante dolor, eso sí. Y podemos confundirlo, recuerden, ¿con qué? Con una luxación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? El dolor. Y esta es la diferencia de las demás, es un dolor intenso. Del 1 al 10 les diría que es un 12, 13, es mucho mayor. Si fue una fractura de tobillo, como vemos acá de un maleolo, así le decimos del tobillo, un maleolo al lado derecho, pues el dolor va a ser en todo generalmente, en toda la pierna, y es más, hasta el brazo le va a doler porque es un dolor intenso. Va a haber inflamación, hinchazón, moretón, calor, ¿no? Que le decimos, no va a poder moverlo para nada. Vamos a escuchar a veces la crepitación con un clic,
como si hojas secas, moviéramos hojas secas, así se va a escuchar, ¿no? Por el roce de los huesos rotos y la deformidad justamente de este huesito. ¿Cómo vamos a actuar? Nuestro PAS, siempre les repito antes de, y lo vuelvo a repetir, nuestro PAS, nuestra evaluación primaria, porque es una fractura y de repente por ahí se cayó las escaleras y produjo una fractura de pierna, lo veo desmayado, tengo que ver primero si tiene pulso de respiración para poder evaluar, ¿no? Ponerle en un lugar seguro, lo pongo en el suelo para poder ver si es necesario un RCP o rápidamente pues hago mi evaluación secundaria y empiezo con el tema de manejo de fractura. ¿Cómo vamos a actuar? Frío. Siempre es el frío local, ¿no? Vamos a hacer vamos a colocarlo en una zona, una superficie plana. No vamos a estirar, no vamos a tratar de enderezar esa pierna. ¿Okay? Disculpen un momento, por favor. Disculpen. Ok, disculpen. No vamos a tratar de enderezar, no se olviden, ¿no? Evitar movimientos que puedan, pues, empeorar, digamos, esta fractura, porque ya está ahí en un compromiso del hueso, del ligamento, ¿no? De tendones, todo lo que es alrededor de la articulación está afectada. Vamos a tener que tener a la persona con toda la ropa floja y sacar todos los objetos que puedan comprimir, de cinturones, relojes, anillos, etcétera. Vamos a inmovilizar. Es una de las principales cosas que le repito. Aparte de colocar hielo, que si es una lesión pues leve, por ahí podemos colocar, pero si no, lo principal es la inmovilización. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en el tema de las fracturas. Inmovilizar rápidamente. ¿Ok? Si la fractura es abierta, es decir, tenemos sangre, tenemos una herida, entonces tenemos que pensar rápidamente en no tratar de meter el hueso, sino colocar encima las gasas limpias, gasas estériles. Si es un poquito húmedo, mejor todavía, y cubrirlo pues con una venda. No tratemos de, nuevamente les repito, de introducir el hueso, no tratemos de mover ese hueso, lo que vamos a hacer es cubrirlo para evitar que se propague la infección y una hemorragia, y luego vamos a inmovilizar rápidamente, colocando pues tablillas, cartones. Pongámonos en diversos escenarios, como siempre les repito, si estamos en una carretera y no tenemos nada, pero por ahí tenemos un cuaderno, tenemos revistas, tenemos algo, hacemos como una tablilla y la colocamos, pues, por ejemplo, abajo, ¿no? Y hacemos estos tres, siempre colocamos tres vendajes, ¿no? En la parte del tobillo, en la parte de la rodilla, en la parte superior, para poder formar un tema de una estabilidad un poco más estática. Tema del brazo también, o si no, empezamos a hacer este tipo de movilizaciones, de vendajes, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál es el objetivo de inmovilizar o de la inmovilización? Que justamente les vuelvo a repetir, en el tema de fracturas es muy importante, el tema de luxaciones también la inmovilización. Las razones para inmovilizar es conseguir evitar el movimiento del hueso, es decir, que se empeore de la articulación. Vamos a prevenir y minimizar las complicaciones de esta lesión. ¿Hacia qué? Hacia de los demás músculos, hacia nervios, hacia vasos sanguíneos, porque podemos producir mayor hemorragia. Vamos a evitar el cambio de la estructura de la fractura. De repente, se han visto casos de que es una fractura cerrada, pero lo movieron, no se dieron cuenta, no inmovilizaron, no pusieron algo abajo para que pueda, un cartón, una tablilla, se movió y produjo una herida. De lo que estaba una fractura cerrada, el hueso salió hacia arriba y produjo una herida. Entonces se abrió, y se sangró, de repente por ahí rompió también en lo que es una arteria y empezó a sangrar bastante. Que otro de los objetivos es reducir el dolor bastante, la verdad, con la inmovilización, y evitar el shock. El shock que buscamos, el shock hipovolémico, que es por sangrado, y el shock séptico, que es por una infección. Para inmovilizar la fractura también hay que seguir diversas recomendaciones, ¿no? O pasos, por así decirlo. Nuestro PAS, que tiene que ver con tranquilizar también y explicarle a la víctima si está despierta, siempre y cuando, ¿no? No se olviden siempre de quitar todo lo que pueda comprimir, la ropa ligera, la ropa, es más, si queremos sacar lo que es la parte del tórax, porque puede ser que se haya también golpeado la parte del pecho, un accidente de tránsito, por ejemplo, también visualizamos. Vamos a inmovilizar con un material rígido, no se olviden, vamos a formar unas férulas, que puede ser, por ejemplo, acá menciona, ¿no?
puede ser desde maderas, troncos, papel, libros, cuadernos, etc. Algo que sea duro, algo que sea rígido para formar estas férulas. Por ejemplo, los brazos, ¿qué hacemos? Es un pañuelo, ¿no? Formamos un cabestrillo con un pañuelo, un triángulo, unimos las dos puntas en la parte del cuello y luego formamos en la parte del brazo, justamente y le colocamos el bracito. Claro que el brazo ya va a estar condicionado pues con sus férulas para que pueda estar inmovilizado. Al inmovilizar la articulación, se inmoviliza toda la articulación. Yo tuve una fractura, por ejemplo, acá en la muñeca, tengo que inmovilizar todo, desde los dedos hasta más allá del codo. Necesito inmovilizar todo porque si no el dolor va a ser mucho peor. ¿Ok? Nunca reducir la fractura, no se olviden, y llevarlo al centro del centro. Como vemos acá, un cabestrillo, ¿no? Este es un cabestrillo y vendaje, en el tema de algún tema de el golpe o algo que se haya producido en la parte del tronco. Las digitales, por ejemplo, a veces tenemos esos palitos de lados o baja lengua que utilizamos nosotros en consultorios. Podemos utilizar uno arriba, uno abajo de repente, si no tenemos una férula, y colocamos entre los deditos algodón para que pueda ser para que no se produzca digamos, una zona húmeda o por ahí una fricción o más dolor, ¿no? Entonces podemos colocar también los algodón entre los dedos y entre también las férulas para que se reduzca. Es una férula de tobillo, de pie, una férula cubital, dedito flaquito, la radial, y esta es una férula, pues son férulas especiales, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Mari, buenas noches. Cuando un talón duele mucho, se encuentra, no, pues, sí, hay que ver con el especialista, el traumatólogo, para ver su tratamiento. Victoria, ok, me imagino que Victoria, me olvidé. Ah, ya, la faja, sí, no es recomendable. Franchelli, yo tuve una fractura en el brazo en la adolescencia, que me caí de un skate. Mi doctor no me quiso operar, pero estuve tiempo con yeso y luego unos años terapista de la mano, pero es algo insoportable. Sí, la fractura es muy insoportable, es muy importante también las terapias. Franchelli dice, después de muchos años en terapia ya está bien mi brazo, pero fue una experiencia traumática. Sí. ¿Se humedece solo con agua? Sí, con agua, con cloruro, con lo que puedas tener, se humedece, ¿no? Para colocar las gasas encima de la fractura abierta. ¿Cómo haríamos en caso de una fractura de pierna y si tiene hemorragia? Justo, a ver, ¿quién me escuchó el tema de la fractura de pierna con hemorragia? ¿Qué tipo de fractura primero encontramos, como menciona Celis? Fractura de pierna y hemorragia. ¿Qué es? ¿Una fractura cerrada o una fractura abierta? Fractura abierta. Muy bien. ¿Y qué es lo primero que hacemos? No, fractura expuesta. Muy bien, Víctor Hugo. ¿Es lo primero que hacemos? Controlar la hemorragia. Inmovilizar la zona. En caso de que esté en tu casa, inmovilizar la zona. Y si estás en un lugar público, el PAS primero, ¿no? Luego inmovilizar la zona. Si está desmayado, ver los signos vitales en todo caso. Y por último, llevarlo a un centro de salud. Ok, perfecto, sí, está bien. Muy bien, Rosario, ¿no? Ahora, no se olviden de que torniquete, luz. Ah, por ahí alguien me dijo torniquete. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien? No. Podría ser también torniquete, Miss, pero tienes que contar también, tener mucho cuidado para hacer la soltura. No puede pasar mucho tiempo porque no podría irrigar la zona también. Y antes del torniquete, ¿qué utilizamos? ¿Se acuerdan que hemos dicho ya el torniquete es la última opción? ¿Lavado? No, en caso de hemorragia. Presión, claro. Bueno, si fuera una hemorragia cualquiera sería la presión directa, elevación del miembro y movilización indirecta, ¿verdad? Pero en este caso ya es una fractura con sangrado, como mencionó. Por ahí he leído varios que me han puesto, coloco el yeso, las gasas húmedas, coloco un trapito húmedo, etcétera. Perfecto, está bien. Lo primero es cubrirlo, porque necesitamos evitar que se siga infectando. Necesitamos evitar que también la hemorragia continúe, por lo tanto, solo cubrimos. No se olviden que no queremos poner el hueso en su sitio, no queremos comprimir esa parte de la fractura. Solamente colocamos las gasas, digamos que vendamos, no tan fuerte, e inmovilizamos. No se olviden de eso.
El torniquete controlado, exacto, el torniquete recuerden que es lo último que podemos ir viendo, observando, como mencionó Rosario y como menciona Yolanda, siempre observando, porque podemos necrosar y podemos tener una consecuencia un poco más grave, ¿ok? Listo, entonces ahora vamos a ver el tema de la fractura de cráneo. El tema de la fractura de cráneo, que es una lesión un poco, vamos a entrar a las lesiones un poco más, perdón, ya, un poco más severas, que es tanto de cráneo como de columna vertebral, ¿no? Entonces, en el cráneo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya vimos los huesos, ¿no? La parte de atrás, que tenemos el hueso occipital, y la parte de delante nuestro hueso frontal, ¿no? Esos son los principales, básicamente. Cuando nosotros nos golpeamos la cabeza, vamos a tener desde una fractura de base de cráneo, una fractura del sistema ya, bueno, aventurándonos al sistema nervioso de diversas índoles, vamos a poder tener problemas hasta en lo que es la parte de la memoria. Perdón, me olvidé de la parte de la memoria, por eso vamos a tener amnesia, dependiendo de la zona del golpe. En la base del cráneo, que es la primera que estamos viendo acá, justamente va a haber el tema del hematoma, es decir, vamos a ver nuestros ojitos como ojos de mapache, le decimos. Es decir, nuestros ojitos van a estar moreteados como si se hubieran golpeado justamente ahí. ¿Qué va a haber? Salida de líquido cefalorraquídeo o salida sanguínea por el oído o por la nariz. ¿Qué más vamos a tener? Posiblemente, como les había dicho al inicio, la fractura se dio y hay sangrado en la parte de la cabeza, o a veces se dio una fractura, pero no va a haber con exposición de sangre, sino todo va a ser hacia adentro. No, son internos y peores, porque se puede inflamar más adentro, las meninges, todo no deja que el cerebro esté pues adecuadamente, todo se inflama y ese es lo peor que se puede producir. Por eso es mucho mejor que sangre. Si sangra por los oídos, sangra por la nariz, es mucho mejor, ¿no? Y en la otra tipo de fractura que ya va a haber alteración de la conciencia, bueno, la amnesia, convulsiones, dependiendo de la zona, o si fue un golpe tan fuerte por ahí, también puede haber el tema de las convulsiones que se van produciendo, ¿no? Vómitos, etcétera. Otro de las lesiones que vamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado son las fracturas, la fractura de columna o de la lesión medular. La fractura de columna, que justamente vamos a ver, no pueden movilizar de repente, no pueden mover sus brazos, no pueden mover sus pies, tema de incontinencia, de relajación de esfínteres, es decir, micciona o feca así de la nada o empieza a tener convulsiones, también puede darse por ello, ¿no? Vamos a ver parálisis, ¿no? O a veces un movimiento pues inesperado de algún miembro, etcétera, se puede dar. ¿Qué signos y síntomas? Como les había dicho, los ojos de mapache, como si les hubieran golpeado, signo de Badal, que significa moretón detrás de las orejas, casi por la nuca, va a haber sangrado por los oídos, sangrado por la nariz también se puede dar, ¿no? Que va a ser sangre a veces, o a veces líquido cefalorraquídeo, como un líquido amarillento, bastante, se puede dar. Y justamente con esto, pues la alteración de la conciencia, desmayada, que no responde, alteración de los movimientos de brazos o de piernas, etcétera, de otros movimientos que habíamos visto. Hasta que ya el personal de salud descarte que sea una fractura de base cráneo o una fractura de cráneo con alteración de otros órganos, ¿no? Y en el tema de la columna vertebral, tal como vemos acá, la médula, en sí la médula espinal, que es lo que tenemos que tener en cuenta, está rodeada en sí por estos, por los discos vertebrales, ¿no? Entonces, al estar rodeado, lo cubre, lo protege. Pero recordemos de que en la columna también podemos tener golpes. Se caen las escaleras, vuelvo a repetir, son lesiones que se producen con mucho más frecuencia, o si hay un trabajador o alguien está trabajando en la calle, digamos, poniendo el cable, poniendo la luz, etcétera, esos cables, y se caen también, otra de las consecuencias. O simplemente caminando, se resbalan y se caen hacia atrás y se golpean la parte de la espalda, todo, también puede haber fractura. Por más mínimos movimientos que puedan ser, pero son bruscos, puede haber estas lesiones. ¿Qué más? Accidente de tránsito. He visto accidentes de tránsito donde se dio fracturas de vértebras, ¿no? Justamente se rompió la parte torácica, la parte de atrás, la parte de lumbar, arriba de la lumbar, dorso lumbar,
y tuvo que hacerse una cirugía porque hubo parálisis pues, en los miembros inferiores, ¿no? En las piernas. Entonces es necesario tener en cuenta que la columna está protegida, pero debemos tener mucho cuidado con tal. Las causas, como les había dicho, caídas sobre pies, también, ¿no? A veces cuando a cada rato nos cae, hacemos estas caídas, digamos, hay algunos deportes que se lanzan de 1 metro, 2 metros del primer piso de la casa y se lanzan y corren y se lanzan para poder saltar. También el caer tan fuertemente de pies es peligroso, o de nalgas cuando empiezan a resbalar también es peligroso. Golpes en la columna, movimientos violentos, aplastamiento, el freno súbito también del vehículo, a veces no sé si han visto o han estado presentes o han sido víctimas del freno brusco, ¿no? En el auto, y justamente se da el tema del cuello, el latigazo, ¿no? La cabeza se va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, pero bruscamente, y ahí también se da el tema en la parte cervical, muy importante, y cómo vamos a prevenirlo también, qué movimiento debemos hacer si ya estamos al lado o somos el copiloto, estamos atrás, pues tenemos que agacharnos rápidamente para poder cubrir lo que es la parte de la cabeza y lo del cuello, ¿no? Hacia adelante, no se olvide. Lesiones en la cabeza o en la cara, también es otro tipo de lesiones. Y, bueno, ¿cuándo se da más? No, las causas, uno es los accidentes automovilísticos, que ya les había dicho, por ejemplo, el latigazo o estos accidentes dorsolumbares que les había contado de esta fractura que tuvo un paciente. Actos de violencia también por las aglomeraciones o los golpes, las caídas y los deportes. Muy poco los deportes, digamos, aquellos, por ejemplo, los clavados, ¿no? Y otros deportes que son los saltos largos, saltos altos, etcétera. A veces también, si no están bien preparados, una buena postura puede presentar también estas lesiones. ¿Qué síntomas va a presentar? Dolor de cuello o espalda, dependiendo de la zona, ¿no? La deformidad en la curvatura, vamos a ver que la persona pues o está hacia un lado o está hacia adelante, y justamente no es lo usual que veamos en esta persona, por lo tanto pues está produciendo, ya se produjo una alteración, una fractura de esta parte. La piel sensible sobre la columna, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a tocar para poder evidenciar si no hay alguna lesión, y nos vamos a encontrar con la sorpresa pues de que hay mucho dolor apenas tocamos. Es más, la lesión puede estar en la parte cervical o digamos que en la parte ya iniciando dorsal, ¿no? Que es la parte de la espalda, y tocamos por ahí la pierna y él empieza a doler. Entonces nosotros vamos a estar asustados, ¿verdad? Una fractura de pierna, vamos a decir, no. Ojo, debemos observar, vemos que no hay una deformidad en las piernas por ahí, de repente es una fisura, preferimos inmovilizar todo, porque ya sabemos que hubo un golpe en la columna, pero también puede haber un compromiso de las piernas, ¿ok? La rigidez muscular, a veces ni se puede mover y están totalmente quietos, ¿no? Perder el control de los miembros y ya la médula está dañada, perder la sensibilidad, le decimos, ahora agarramos la pierna o el brazo y ni siquiera siente, dice, por favor ayúdeme, y le decimos, pero te estamos ayudando, estamos llevándote, dice, pero no siento ni nada. Ahí es muy importante el tema de tranquilizar a la persona. Perder el control de los esfínteres, micción, defecación, ¿no? Se nota pues la ropa o el pantalón está mojado, no le podemos decir en ese momento, sino ya al momento de que ya el personal de salud pues le vamos a dar los datos concretos, ¿no? Y a veces también la dificultad respiratoria, porque recordemos que también maneja el tema de la respiración diafragma o puede estar comprometido, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Nuestro PAS, siempre recuerden nuestro PAS, proteger, avisar, socorrer, ver nuestros signos principales, si está despierto o no, si está consciente o no, y pulso respiración, ¿ok? Necesitamos inmovilizar rápidamente, sí o sí, tanto una lesión de cabeza como una lesión de columna vertebral, inmovilizar. Todo tema de fracturas es inmovilizar. Todo, porque tenemos que tener nuestro eje, cabeza, cuello, tronco, estabilizado, como dice ahí. Eje, cabeza, cuello, tronco, estabilizado. Todo tenemos que tenerlo en una zona rígida, dura, para poder tener a la persona, poder trasladarla. Nunca cometan el error de que, por ejemplo, la persona la encontramos así, tuvo una fractura así, estamos evaluando perfecto, todo estamos bien, pero decimos no hay movilidad, no hay ambulancia, entonces tenemos que llevarlo. Y ponemos una sábana abajo y 4 personas a los costados. Obviamente la sábana no es, digamos, no va a proporcionar este espacio rígido, ¿no? Sino que va a hacer de que la persona, hasta tome una curvatura y que va a producir pues una peor lesión o complicación. Y en muchos casos de una
fractura cerrada que de repente hubo sea de una fractura expuesta, o de una fractura simple que se haya dado en la columna, pero se esté complicando con un tema de que se esté ya empeorando el tema neurológico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la inmovilización tiene que ser totalmente rígido, duro, ¿ok? La inmovilización espinal, como acá se menciona, tiene que tener en cuenta estas cositas. El manejo avanzado de la vía aérea. Nosotros ya lo evaluamos, hicimos nuestra evaluación primaria, y ya vimos que no hay ningún objeto en la vía aérea. Ya vimos que si está respirando, si hay pulso, perfecto. Si no era necesario una RCP, perfecto, una reanimación cardiopulmonar. Si es necesario hacer compresiones, es necesario hacer ventilaciones, va a cuenta de ustedes, recuerden las ventilaciones o respiraciones, sino solamente nuestras compresiones, que son de 100 a 120 por minuto, 2 minutos seguidos, recuerden, y evaluamos. 2 minutos, evaluamos, 2 minutos, evaluamos, 2 minutos, evaluamos. Ok, acá es inmovilización total, y vamos a hacer nuestra inmovilización espinal. En nuestra inmovilización espinal, recuerden estos 3 ejes: cabeza, cuello, tronco, que vamos a verlo más adelante. Empezamos por la cabeza. Nuestro collarín. ¿Cuándo vamos a utilizar el collarín o el tema de la inmovilización cervical? Si hay dolor en el cuello, ¿no? Si hay sensibilidad, apenas toco y también hay dolor, o si hay también parálisis, si hay un nivel de inconsciencia alterado, si de repente está hablando, está desvariando, o si de repente no sabe quién es, empezó a perder memoria. Si sabemos que ha habido un traumatismo, un golpe en la parte de la columna, si hay un traumatismo de la cara también, ¿no? ¿Qué más? En estos casos específicos es necesario sí o sí utilizar un collarín cervical, que puede ser desde el que ya tenemos en trabajo, en hospital, en un colegio, etcétera, que ya tengan este collarín, o desde el punto de vista de las manos, nada más, que podemos utilizarlos como collarín. Recuerden eso. No es obligatorio en aquellos que ya están despiertos, en aquellos que pues no tienen una dificultad en la movilización o la sensibilidad. No es muy obligatorio en ellos, ¿ok? El collarín. Si tenemos el collarín, perfecto. Como vemos acá, ¿no? Este tipo de collarín que es digamos, medible, ¿no? Que tiene su tipo de small, medium, large, para poder colocarla en el cuello de la persona. Pero si de repente no tenemos collarín, solamente las manitos, ¿no? Y en las manitos me refiero a, por ejemplo, en la parte de acá colocamos, miren cómo está parado, ¿no? Y digamos que lo encontramos en el carro. Tuvo un accidente, entonces nosotros procedemos a colocar nuestras manos tal cual como está. Cabeza, este hueso que, recuerden, la parte de acá es el hueso occipital, ¿no? La parte de acá es el hueso parietal, hueso temporal, hueso frontal. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este hueso parietal. Y debajo, miren este dedito meñique debajo de la oreja, ¿no? Debajo de la oreja, y los demás ahí. Eso va a funcionar como una estabilidad. Vamos a empezar a tomar el tema de estabilidad, el tema de inmovilizar. Si no tenemos collarín y nos quedamos tal cual en esa posición hasta que llegue el personal de salud y pueda movilizarlo, porque necesitamos tener ayuda. Si estamos echados, si la persona y ustedes la encontraron en el suelo y pues proceden a inmovilizar, a colocarla adecuadamente en el suelo, entonces van a colocar la cabeza, las manos así, al revés, por así decirlo, ¿no? Ahora el hueso pulgar, el hueso gordito, va a ir encima de la oreja y los otros deditos atrás, en la parte occipital de la cabeza, ¿no? La parte de la base del cráneo, por así decirlo, como vemos acá, y vamos a dejarlo ahí, tal cual, nuestras manos ahí, es como si fuera la cabecita de un bebé, lo vamos a colocar ahí porque necesitamos crear ese eje, y no lo movemos porque tenemos que inmovilizar. Ahora, si tenemos en una persona que nos ayude, pues el segundo va a empezar a medir, ¿no? Si es medible, perfecto, con los deditos se puede medir, se puede medir el tema de la longitud del cuello para poder tenerlo en cuenta en el collarín cervical. Ahora, ustedes no van a sacar las manos, si está sentado o está echado, no lo van a sacar, tal cual va a venir el segundo examinador y si tiene el collarín lo coloca, pero ustedes siguen con sus manos ahí, ¿ok? Si está sentado, el collarín se coloca, como vemos, de adelante hacia atrás. Si está echado, el collarín se va a colocar la parte de atrás, alzamos un poquito, digamos, se logra movilizar y luego, pues, al momento de pasarlo por atrás del cuello, se va a cerrar. Nada más, tal cual. Pero fíjense ustedes, van a lograr visualizar de que sentado, sus manos siguen ahí, echado, sus manos siguen ahí.
tal cual siguen movilizando. No los va a sacar sus manos y es algo que quiero que se acuerde siempre. Estas manitos cómo quedan, está sentado, miren, y esta manita también cómo queda, estas manos, si está echado. No se olviden de eso, ¿ok? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos de un accidente de tránsito y justamente vimos el traslado que hicieron la maniobra de Rautek para poder sacarlo del carro y poder ser llevado a un lugar seguro porque aplicamos nuestro PAS, ¿verdad? Personal de salud. Bueno, acá ya vemos a estos socorristas. Nosotros tenemos nuestra mano ahí inmovilizando, pues perfecto, hasta ahí esperamos, no hay problema, esperamos hasta que lleguen ellos. Ellos van a colocar el collarín y van a proceder a hacer esta maniobra de Rautek para poder justamente llevarlo en esta camilla que ya está preparada, una camilla rígida, una camilla dura, para que pueda ser inmovilizado toda la parte de la cabeza y cuello y tórax, porque en estos pacientes, en estas víctimas, suelen sufrir estas lesiones, las peores en los accidentes de tránsito. Como les había dicho, la maniobra de Rautek, miren cómo acá protege la cabeza también. La persona se acerca por la puerta, coge la parte del mentón, mandíbula inferior, por eso les decía de los huesitos de la cabeza, los principales, mandíbula inferior, la otra mano coge la mano que está, digamos, la expuesta, la que estaba justamente al lado de la ventana o al lado de la puerta, y así procedemos a abrazar. Aunque sea una persona flaca o una persona, pues, subida de peso normal, podemos hacer esta maniobra para poder sacar a la persona del carro, tal cual. Colocamos mandíbula inferior, abrazamos y empezamos a sacar. Miren cómo empieza a sacar, empieza a sacar y lo traslada hasta colocarlo en el suelo o en un lugar seguro. No se olviden de eso, en un lugar seguro, siempre nuestro PAS teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta esto, como hemos visto en la primera imagen, el chico, por ejemplo, lo sacaron del carro y lo llevaron en una tablilla, ¿verdad? Una camilla. La camilla, la que se recomienda, es estas camillas rígidas, estas camillas duras, que van a poder ayudarnos un poco más al tema de la inmovilización. Hay algunos que poseen un collarín o algunos que poseen también para que se pose la parte cervical, perfecto, no hay problema. ¿No? Esta es la férula espinal o camilla tipo tabla, la más recomendable. Tiene justamente también sus correitas. O cómo lo vamos a colocar también. Miren cómo lo colocan. Están 3 o más personas y están justamente colocando una mano en los tobillos, una mano encima de la rodilla, la otra persona debajo de la rodilla. Hacen como una cadena, ¿no? Para poder movilizar a la persona, poder hacerla de lado y colocar la tablilla para poder mantener ese tema de la alineación cervical. Y yo quiero que vean la persona que está en la cabeza, ¿no? Sigue con sus manos ahí en la parte cervical a pesar de tener collarín, y si gira, él sigue girando, pero sigue manteniendo esa inmovilización. Es muy necesario el tema de la inmovilización cervical. Ahora, si no tenemos una camilla, ¿qué hacemos? Como les había mencionado, pongo una sábana y, por ejemplo, ahí, ¿no? Pongo mi sábana y lo agarro uno acá, una punta, la otra punta, la otra, y lo llevamos. No, porque puedo empeorar ese problema. ¿Qué voy a hacer? Vamos a colocar las manos debajo de esta persona, por eso van a ser acá 4, una que se encarga de la cabeza y los otros 3 se encargan del cuerpo. Parte de los miembros inferiores, parte digamos, coxigia lumbar y la parte dorsal, ¿no? Y vamos a empezar. Ponen los brazos abajo, alzan una rodilla. Y después de ello, dicen 1, el primero alzan una rodilla. 2, alzan ambas rodillas y se paran con la persona así, tal cual. Ustedes son una tablilla. Ustedes con sus brazos van a formar una tablilla, ¿no? Y para que sea menos el peso, mientras el peso lo acercamos más a nosotros, va a ser mucho menos. Entonces, abrazamos y juntamos hacia nosotros para poder ser trasladado, ¿no? Y la primera persona es la que va diciendo avancen, 1, 2, o voltea, o a la derecha, izquierda, etcétera. Pero sus manos siempre en la parte del cuello porque no va a haber collarín. ¿Okay? Como hemos visto que los casos que vamos a presentar más va a ser de las personas que tienen un accidente de tránsito, en aquellas en especial las de accidentes también que se pueda dar de moto. Se puede dar un problema cervical, un problema de fractura de cráneo. Se puede producir bastante, muchas veces he visto también estos casos. Si hubieran 2 personas que auxilien sería mucho mejor, porque
siempre va a estar una persona sujetando la cabeza y la otra persona va a estar sacando el casco, ¿no? Entonces, aflojamos, digamos, de que está todavía el casco con seguro, aflojamos, mientras la otra persona sí o sí va a tener el tema de va a sujetar la mandíbula inferior. Miren cómo va colocando la mano, mientras esta persona va aflojando y va sacando, la otra persona va justamente sujetando, sin sacar esta mano en la mandíbula inferior, sin sacarla, mientras que su otra mano va introduciéndola por atrás en el cuello para también sujetarla, ¿ok? Hasta que pueda sacar este collarín, hace un movimiento hacia arriba, saca, y ahí mismo esta persona que sacó este collarín, bueno, retira el collarín, retira el casco, lo saca y ahí va a colocar las manos así tal cual, produciendo la inmovilización. El dedito arriba de la oreja y los otros deditos abajo para poder tener esta fijación cervical y colocar el collarín. Es recomendable que no se dejen, no se olviden. Coloco collarín, pero siempre sujetando. No se olviden de eso. ¿Ok? A ver, quiero ver si hay alguna pregunta. Evitar infección. Ok. Sí, la camilla debe ser bastante rígida, no se olviden. Voy a ponerles ahorita un videíto y después vamos a ver la resolución de los casos, ¿sí? Que tenemos. Sí. Es un video interactivo más que todo, porque les va a ayudar. Sí, ¿se logra ver? Sí, ¿no? Sí, normalmente es muy difícil, en especial si es una sola persona, peor. Por eso es la práctica, ¿no? Es la práctica y también, ahorita que la menciona justamente Rocío, es muy importante de que el casco no lo usen por un tema ¿cómo así decirlo? De que si es más bonito, el color, el modelo, sino no es un tema estético, sino un tema ergonómico, que sea realmente para mí, mi medida, y para poder tener también el tema de protección hacia mi cabeza, ¿no? Y el tema también de que si se sufre un accidente, pues poder sacarlo. Bueno, vamos a proceder entonces con el videito. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana.
Listo. Bien, eso fue como algo, ya les dije, interactivo. Voy a mandar ahorita el link. Listo, y ahora vamos a ver el tema de los, ay, perdón, nuestros casos. Primero, en esta clase, más que todo quiero que tengan en cuenta es de dos cositas. Uno, que el tema del hielo, perdón, para desinflamar. Y dos, es la inmovilización. Muy importante tener esas dos cositas en cuenta, ¿ok? Y lo otro que debemos tener en cuenta, esa es la manera más rápida de hielo, desinflamar, bajar el dolor, etcétera. Y lo otro que la inmovilización es de que no hagamos el tema como por así, como huesero. No hagamos que voy a ponerlo en su sitio, o que ya me contaron que simplemente lo ponen en su sitio y ya no pasa nada, porque las consecuencias van a ser peores. Tengamos en cuenta siempre eso, no porque la primera vez o por suerte pues me pasó, después se va a dar las complicaciones. Siempre tengamos en cuenta, hay que prevenir antes de, ¿ok? Entonces vamos a ver este casito, el primer caso. A ver, este es como un repaso, ¿no? Quiero que me digan, levanta la mano, o me habla por el micrófono, o me escribe, no sé cómo ustedes desean, qué es lo que me puede distinguir un esguince, una luxación y una fractura. Creo que es un esguince. ¿Qué está alterando, digamos, un esguince? ¿El hueso, el músculo, ligamento, tendón? ¿Qué es lo que está alterando un esguince? Ligamento. Ligamento. Muy bien, perfecto. Ligamentos y tendones. Ligamento, recordemos. ¿La luxación qué es? Se zafa el hueso de su articulación. Muy bien. Sale la articulación de su sitio. ¿Y la fractura? Es la ruptura o fractura del hueso. Pérdida de la continuidad del hueso. Muy bien, pérdida de continuidad del hueso. Términos médicos, ¿no? Exacto. En los tres hay algo en común que actuamos, que ya les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que hacen? En los tres inmovilizamos. Muy bien. ¿Qué Y más? dolor. ¿Inmovilizamos y qué más? Aplicación de hielo. Hielo. Muy bien. Entonces esas dos cositas siempre menciono. Hielo, inmovilizar, ¿no? Hielo, inmovilizar. En el caso inmovilizar, muy bien. Muy bien. Y si hay exposición, cubrir. Muy bien, Yolanda. Exacto. El hielo, recuerden, nunca debe ser directo. Si tienen su compresa fría, mejor. Pero si tienen solamente hielo, nunca directo, ¿ok? Con una toalla, con una bolsita. Siempre el hielo en una bolsita y lo cubrimos con una toalla algo delgado. Preguntando a la persona, ¿no? ¿Sientes el frío? Porque de repente la toalla es tan gruesa que ni siquiera llegan a sentir el frío. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces ya vimos que es el ligamento, el esguince, el tema del ligamento, el tema de la luxación, el tema de la fractura. Que lo que hacemos, el hielo, por ejemplo, esta es una compresa fría, ¿no? De gel. Inmovilizar, poner el hielo, acá por ejemplo le puso un vendaje, y elevar, ¿no? Elevar el tema de... Alguien me preguntó por ahí si es importante el vendaje. Más que el vendaje, no me acuerdo quién me preguntó, es la inmovilización. El vendaje va a ayudar a que se inmovilice, por eso es que se coloca, ¿no? Pero recordemos que si ya empieza un tema de dolor intenso, un poco más moderado, ya no estamos pensando en un simple esguince, ¿no? Estamos de repente en un esguince grado 3, pero los esguinces grado 3 van acompañados a veces de fractura, fisura o de luxación. Entonces debemos, sí o sí, si ya tenemos esa duda, ¿qué hacemos? ¿Qué es necesario? ¿Se acuerdan que les dije? Rosario. Inmovilizar, Miss. Sí, inmovilizar. Sí, inmovilizar y bueno, el hielo. Y si hay rotura, como dijo, para evitar infecciones, ¿no? Una gasa húmeda para que no se pegue, no se adhiera a la piel. Y si estoy en duda, por ejemplo, y hay mucho dolor, y ya de repente... Muy bien, una radiografía, Grace. Gracias. Está bien, muy bien. Los pasos están muy bien, pero no se olviden que siempre debemos pensar que ya, si el dolor es demasiado y no pueden ni moverlo, por más que estemos pensando en un esguince grado 3,
prefiero que les hagan una radiografía para poder descartar. No se olviden de eso, ¿ok? Este es otro casito. Dice, paciente de género femenino, 66 años, sufre una caída a su propia altura, es decir, se resbaló por ahí. Recordemos que los adultos mayores se pueden resbalar o caer con sus mismos, es decir, al estar caminando, simplemente. Bueno, ahí menciona una fecha, ¿no? Y lo traen, lo llevan sus familiares, por así decirlo, a un centro de salud, sobre una sábana en una camioneta de su población, que está, pues, distante al consultorio, ¿no? Primero, ustedes se logran ver de que acá en la primera imagen hay una fractura, ¿verdad? Tal cual hay una fractura completa, sí o sí es una fractura completa, ¿verdad? Pero como ellos lo movilizaron en esa sábana, ¿qué complicación se dio? Ha podido exponerse el hueso, salir, claro, rotura de piel. Muy bien. Rotura de piel o una fractura expuesta, exacto. Y eso es una de las complicaciones que se puede dar con muchos casos. Por eso es que les menciono siempre el tema de las inmovilizaciones y las técnicas, ¿no? En este caso lo llevaron con una sábana y miren, de una fractura que tuvo, sí, quizás interna, el huesito, pues la parte del filo salió y produjo una herida. Y la herida, justamente acá me estaban mencionando, cubrirla con gasa húmeda, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. La base debió ser dura, ¿no? Y si de repente no hubo, pues, algo con que llevar una camilla, pues ahí estamos las técnicas de 3, 4 personas para poder movilizarlo. No se olviden de eso. Entonces, en este caso, otro casito que puse acá, les estoy poniendo casos que he visto, que quiero que más o menos lo sepan. Este fue un conductor, ¿no? Estuvo manejando tal fecha, 46 años, ni un adulto, digamos, no adulto mayor. Estuvo en su vehículo y manejó una velocidad, pues, para dar una vuelta, y pues, digamos que, dice, al paciente refirió conducir a baja velocidad, viajaba solo, portaba cinturón de seguridad. Posterior al impacto recibió un traumatismo directo en el cráneo e indirecto en la región cervical. Hizo el tema del latigazo. ¿Se acuerdan que le dije? Miren, en la imagen 2, la imagen 1 y la imagen 2, el cuello, es decir, se extendió el cuello, es decir, de atrás hacia adelante. Posiblemente no fue baja velocidad, porque eso no nos produce un tema de baja velocidad, sino que estuvo a gran velocidad, ¿no? Y él llegó, pues, después con sus familiares, llegó al hospital. Miren que llegó sin recordar los hechos. Si ya no hubo esa alteración de la memoria, significa que ha habido de repente por ahí una contusión o una fractura en el cerebro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Exacto. ¿Y qué se debió hacer también, como dice Franchelle? Inmovilizar el cuello. Exacto. Collarín. ¿Qué consecuencia el collarín, o de repente ahí mismo, si alguien lo vio, pues, o llegaron, no hubo collarín, pero colocar nuestras manos, ¿se acuerdan? En este caso, este señor llegó después, bueno, llegó por sus familiares, pero ya tuvieron que colocarle justamente estos tornillos porque hubo fractura cervical, ¿no? Hubo fractura cervical y eso es la consecuencia que se dio por no haberse manejado a tiempo, ¿no? De repente en el momento, como menciona ahí, se debió movilizar el cuello, exacto, se debió colocar un collarín, etc. Muy importante este tema, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. La próxima clase les voy a presentar, antes de empezar, un caso, a ver si lo resolvemos sobre hoy, en especial el tema de los cascos de la moto, se van preparando para esa vez, ¿ok? Bueno, gracias a todos por su atención. Víctor, Gracias, Miss. muy buena aportación. Gracias, Rosario, gracias con todos.